Contradiciendo todos los pronósticos que le auguraban un resultado ajustado, Ramón Mestre se impuso en la elección municipal, superando por 9 puntos al periodista Tomás Méndez. Pero aunque la diferencia fue mayor de lo que se esperaba, el radical, que ganó con un pobre 32%, se convirtió en uno de los 3 intendentes menos votados de las últimas elecciones municipales y necesitó del respaldo abierto de Mauricio Macri y, como muchos dicen, con el apoyo subterráneo del delazotismo. Por su parte, Méndez, que se propuso como lo nuevo en la política y a quienes algunas encuestas presentaban como ganador, alcanzó un 23%, contando con el apoyo de un amplio arco de representantes de la vieja política. Sus listas estaban pobladas de ex radicales, ex juecistas y ex peronistas. El periodista, que decía no jugar para nadie, dejó en evidencia para quién jugaba cuando se reunió con Scioli pocos días después de la elección. Además, sufrió un duro golpe durante la campaña cuando se difundieron videos que lo muestran ofreciendo puestos de ñoquis a sus amigos, dejando en claro que el ADN de su movimiento contenía todos los virus que decía venir a combatir. Otro que le había puesto una ficha al candidato de ADN es el del azotismo, que quería evitarse los problemas que le podía haber traído un triunfo a sus archienemigos Luis Juez y Olga Ruitor, que finalmente fueron parte de los grandes perdedores de la elección. En una fórmula que unió a quienes tenían un largo historial de acusaciones y denuncias mutuas, demostrando que hay sumas que restan, dejándolos por debajo del candidato del peronismo, Domina, que sacó un 16% en el distrito más difícil para el PJ. El otro gran perdedor fue el Frente para la Victoria, que llevó a Giacomino y logró el peor resultado del kirchnerismo en el distrito con un mísero 2,4%, desatando una furiosa pelea dentro del movimiento en busca de los responsables de tamaña derrota. Consolidando su crecimiento, otra novedad de la elección fue el Frente de Izquierda, que logró un 3,3%, presentando al joven candidato Javier Musso, que quedó a muy pocos votos de entrar a un consejo al que había entrado de existir un mecanismo de proporcionalidad puro. Al día siguiente de la elección, muchos periodistas analizaban lo que solo la izquierda denunció en la campaña: un mecanismo electoral que permite que quien obtuvo solo 3 de cada 10 votos tenga la mitad más uno de los ediles. Solo la izquierda denunció también los gastos multimillonarios de los principales candidatos, mostrando sus relaciones con el empresariado y los intereses que defienden. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Comenzábamos con este resumido balance electoral de las pasadas elecciones municipales y precisamente para hacer un análisis tanto de las elecciones municipales como de su vinculación con el panorama político nacional, estamos aquí con 3 periodistas. Estamos con Ari Garbovetsky, periodista del Día a Día, ¿qué tal? Gabriel Silva, periodista de La Mañana, y Juan Pablo Carranza, periodista del Alfil. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, veíamos recién un poco las principales tendencias, ¿no?, de las elecciones. Una de las principales discusiones y análisis periodísticos que recorrieron las elecciones tiene que ver con qué expresa el fenómeno, por ejemplo, de Tomás Méndez. ¿Ustedes qué opinan? Tomás Méndez, que intentó ubicarse por fuera del sistema político, muy crítico, con un discurso anticasta, y bueno, veíamos recién, ¿no?, las vinculaciones con Daniel Scioli. Me parece que surgía como el apartidario, el apolítico, el más apolítico de la paleta de 13 candidatos que tuvo la pasada elección municipal, pero que ante justamente esa variedad de candidatos no logró tener un resultado aún mejor. Con respecto a los vínculos, sí, los hubo. El kirchnerismo o el sciolismo, si querés tomarlo de esa manera, apoyó por abajo a Tomás Méndez, y lo han dicho en off varios dirigentes locales y de la mesa chica del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y se va a terminar de confirmar esto en las próximas horas cuando Scioli aterrice en Córdoba para desarrollar parte de la campaña y haya una presión para Tomás Méndez para acompañarlo en la recorrida capitalina al menos. Ya hubo una suerte de confirmación, ¿no?, en la propia foto política que se sacaban después de las elecciones con Scioli. Así es. Al margen de el candidato puntual, lo que estaría expresando, a mi modo de ver, la cantidad de votos que obtuvo Tomás Méndez, es la búsqueda que todavía tiene el electorado capitalino de una alternativa diferente, al margen de las estructuras importantes del PJ, del radicalismo, que retiene el poder con exactamente la misma cantidad de votos, que son escasos, pero le alcanzó para ganar, y que antes ese fenómeno lo representó, lo encarnó Luis Juez. Luego la derivación hacia
la división del peronismo, encarnada en Olga Riutor, pero la búsqueda siempre del electorado capitalino de una expresión nueva, alguien que esté descontaminado de la política, parece tener ahora como emergente a Tomás Méndez. Hay que ver si él ahora logra consolidar ese electorado, esa voluntad de cambio que se expresó en su movimiento, en su irrupción política, que como vimos todos y bueno, conocemos también todos los demás sus antecedentes muy polémicos, especialmente en los últimos 6 meses, un año que aparecieron las famosas cámaras del abogado Tauriño. Hay que ver si logra no decepcionar a ese electorado rápidamente, diluir el capital político que consiguió en una elección en la que difícilmente podemos ver grandes ganadores y tendencias muy consolidadas en el tiempo. El mismo intendente Mestre, la instrucción que da el día después de salir electo es nada de festejos, a trabajar, porque la legitimidad no la vamos a tener en las urnas, la tenemos que tener en el gobierno de todos los días. Y con un discurso pro consenso, ¿no? Convocando justamente al consenso, Mestre. Convocando a la oposición, pero también los detractores del mestrismo te dicen en off que te hablan de la interna del radicalismo también. Es decir, que también hay un llamado de manera indirecta hacia el propio partido. El radicalismo llegó fraccionado a esta elección. Recordemos la disputa de Loredo Mestre a días de las a punto primarias. De internas, ¿no? A punto de las internas, que se terminó desembocando en una sola candidatura, que fue la del intendente, que resultó finalmente electo para un segundo periodo, pero que demuestra el radicalismo fragmentado. De hecho, Oscar Aguad, el mismo día de la elección municipal, no estuvo presente en la Casa Radical, se fue a festejar a Belleville. Devolvió la gentileza de lo que habían sido las elecciones del 5 de julio. Es decir, el llamado por un lado es a la oposición para crear esto del consenso que bien decías vos. Pero por el otro lado también es un llamado de alerta hacia la parte interna del partido, tropa. Claro, tal cual. Consenso que todavía no han respondido ni, digamos, las dos fuerzas, tanto, digamos, del juez como de Méndez, digamos. Dicen que no se van a sentar a dialogar con el intendente. Por ahí, quizá lo de consenso tenga una trampa, ¿no? Porque la cláusula de gobernabilidad permite abiertamente manejar el Consejo desde el Palacio 6 de Julio. Entonces quizá lo que habría que preguntarse un poco más, lo que hablábamos un poquito antes fuera de cámara, era discutir una reforma política, por lo menos pensarla y empezar a evaluarla de cara a futuro. ¿Creen que puede hablarse de movimiento en el caso de Méndez o que fue más bien fogoneado por, bueno, recién decíamos, ¿no? Sectores tradicionales de la política, bueno, Scioli por un lado, inclusive también los rumores de que el propio de la Sota habría fogoneado la candidatura de Tomás Méndez? Entonces, ¿hasta dónde es un movimiento que expresa de manera genuina las ilusiones de sectores importantes de la población o quizás fogoneado, ¿no? Con una intencionalidad política y una figura más bien creada, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? En la conformación de multisectorial y aluvional es la que le da el aspecto de movimiento. Por el otro lado, obtuvo 168.000 votos, que son un número muy importante de voluntades y que seguramente provienen de distintos sectores esos votos. Ha captado electorado ex juecista, ex holguista, pero también ex radical, ex peronista. La conformación es un algo nuevo. Eso. Ahora, su propia construcción política, lo que es su dirigencia, lo que es su estilo de conducción, bueno, vamos a ver un consejo deliberante con 6 miembros, vamos a ver cómo funciona esos 6 concejales que tiene Méndez. Hay uno que es un empresario, hay 2 periodistas, él y otro más, Santiago Gómez. Estuvo a punto de entrar otro. Así es. Estuvo ahí nomás. Hay que ver qué es lo que termina conformando en un plexo más o menos de ideas coherente. Que es el mayor desafío, ¿no? Que tiene ese espacio heterogéneo. Supongo yo que ese es el mayor desafío, que lograr una identidad política al margen de esta expresión de denuncia, muy parecido a su perfil como periodista, de denuncia, de investigación o de control a los actos de gobierno, más que nada acusaciones de corrupción o decíamos un poco en chiste, un poco en joda,
en la redacción es un regreso al primer juez, ¿no? Al discurso de él. Al juez más puro, digamos. Al juez más puro, el Sí. primer Más juez, ¿no? El fiscal anticorrupción, se acabó el choreo y eso es todo, ¿no? No hay mucho La más. honestidad como gran discurso político central. El La honestismo denuncia. le ponen Sí. en el alfil, ¿no? Sí. Es una frase de La denuncia como herramienta no sirve para construir política, y si uno tiene en cuenta los problemas que tiene la ciudad, me parece que hace falta un poco más de proactividad a la hora de sería llevar un adelante. prerequisito, ¿no? Sí, estamos hablando de un algo que presupuesto, ya debería venir innato. Me parece que junto a lo que dicen los colegas, de la posibilidad de plantarse o de demostrar desde la política que tiene Tomás Méndez, ese es un desafío. Y el otro es tratar de meterse en el juego, en la rivalidad esta que le va a proponer juez de quién es o quién va a ser más opositor a Mestre. El juezismo trata de evitar hablar de Tomás Méndez y te dice, no, juez siempre fue opositor desde lo político, como bajándole la cotización a lo que hizo Tomás Méndez hasta el momento. Pero lo cierto es que en las urnas la primera minoría le corresponde al movimiento ADN, entonces por ahí también va a estar, y lo hablaba recién con Juanpi antes de entrar a la Cámara, de entrar al piso, ahí también va a estar lo interesante del Consejo. Esto que marcaban recién del juez de los inicios, ¿no? Allá por el 2003, cuando salía electo intendente, que también ocupó este espacio antipolítica en parte, ¿no? Haciendo eje en la cuestión de la honestidad y también marcando una ruptura con el bipartidismo. ¿Ustedes a qué le adjudican la deriva del espacio juecista, esta pulverización que podríamos marcar de ese espacio político? Yo creo que fue una operación de suma cero. La alianza con la alianza Juez y Olga fue vetada electoralmente y digamos eran dos opuestos. El que votaba Juez lo votaba precisamente por su denuncia con Olga, y la que votaba hoy, el electorado de Olga, no lo votaba Juez, digamos, porque estaba más cercano al peronismo que a los vaivenes ideológicos de Juez. Pero el juecismo ya venía en deriva, ¿no? Sí. Lo terminó de expresar. No tuvo un buen año para nada. Desde enero a la fecha, el juecismo no tuvo un buen año. De hecho, en enero de este año, cuando Massa viene a Córdoba, a Carlos Paz, en una actividad con empresarios de teatro y demás, hubo un contacto de Massa con Juez, nunca confirmado del juecismo obviamente, pero existió un contacto con Juez para que Juez jugara para Massa este año en este distrito, en la provincia de Córdoba. Juez manifiesta la fidelidad a Macri. En abril se da la famosa reunión en Buenos Aires, Macri, Aguad, Macri, Mestre, Macri, Juez, y le deriva o le asigna un rol a cada uno en este año electoral. Yo creo que si Juez rompía ahí mismo con Macri y decía, me la juego, voy a ser el candidato a gobernador, o bajo y soy el candidato a intendente, podría haber tenido otro rédito desde lo político. Me parece que ahí ya estuvo el primer error. Después, jefe de campaña de Aguad, terminó la elección, empezó a jugar su propio juego. Me parece que en el momento del anuncio de la fórmula juez-revitor, el impacto fue muy fuerte, porque hay que reconocerlo, el impacto fue fuerte. El efecto sorpresa, por lo menos, en lo que dio esa fórmula. Pero eso no se tradujo a las urnas, aparte con el crecimiento que después tuvo Tomás Méndez. Y la dispersión, no lo favoreció para nada a Juez la dispersión del voto, la cantidad de ofertas, y ofertas que resultaron competitivas, ¿no? Resultaron fuertes. El voto opositor se disgregó en una gran cantidad de ofertas. Incluso, permítame que lo diga acá, incluso en la izquierda le pasó lo mismo, a mi modo de ver. Conspiró contra su posibilidad de acceder finalmente a la banca el que exista una dispersión del electorado de izquierda, la oferta de izquierda. Sí, lo convirtió en una elección mucho más difícil desde ese punto de vista para la izquierda. Claro, sí. Es difícil de hacer sumas aritméticas en política, pero evidentemente el voto de izquierda en líneas generales merecía una banca, independientemente de que se disgregó en varias candidaturas, pero evidentemente la población en líneas generales votó una representación de ideas de izquierda. Eso iba a marcar, ¿no? Que en el marco de lo difícil que era esta elección, justamente por lo que señalás, muchas figuras fuertes, la izquierda retuvo un voto, no le alcanzó para entrar al Consejo Deliberante, pero retuvo un voto, más allá de haber retrocedido un poco electoralmente. Me hace acordar los comentarios de los partidos de los Pumas. Derrota digna, fue una derrota digna. Derrotas dignas. Pero bueno, me da la impresión de que bueno, es un buen momento para plantearse algunas metas más ambiciosas, porque evidentemente hay un electorado que todavía tiene una oferta muy dispersa, pero evidentemente hay un electorado que
que está pidiendo esa alternativa. Y que está viendo como interlocutor, ¿no? Y que está viendo y está buscando a ver cuál es su interlocutor más válido para llevarlo a un nivel de representación que en algún momento sea o alternativa de poder o ser una fuerza representativa en el Consejo Liberante. Y en el marco, perdóname, en el marco de renovación que ha tenido la izquierda este año, mostrando caras nuevas y con un buen año desde lo electoral. La elección provincial fue buena para la izquierda, no así para el MST, está la famosa división. El MST no tuvo un buen año electoral. El FIT sí, en lo que fueron las provinciales, tuvo un buen desempeño en las PASO, con lo logrado por Nicolás del Caño, y espera replicarlo ahora en las presidenciales. Y le faltó poco. Coincido en parte con lo que decís, Ari. Fue un buen desempeño. ¿Se podría haber esperado algo más? Me parece que sí, pero tampoco fue catastrófico, digamos. No me refiero a lo catastrófico. Sí, la verdad, uno suma un 3 y pico y un 2 y pico y holgadamente tenés una banca en el Consejo, y que es el objetivo que se había planteado como de máxima la representación de izquierda, ¿no? ¿Qué lectura hacen del kirchnerismo, no? Bueno, una catastrófica elección por parte del kirchnerismo. Depende, ¿quién era el candidato kirchnerista? Y esa es la gran pregunta. Yo creo que el que corría con el sello lo abandonaron. Digamos, los que fogonearon la candidatura de Giacomino desde la Casa Rosada, porque todo se decía allá, lo dejaron solo. Y en ese sentido vale preguntarse, digamos, quiénes fueron un poquito más consecuentes con la idea del proyecto, si los que en un primer momento apoyaron a Méndez o los que en último momento le soltaron la mano a Giacomino, porque le costó muchísimo llegar a la campaña, le costó muchísimo hacer la campaña y cerrarla, que fue, digamos, prácticamente sin ningún apoyo nacional. Entonces, le soltaron las manos para mí. Tal vez una muy mala elección del kirchnerismo y una excelente elección del sciolismo. Tal cual. Me parece la mejor interpretación. Creo que el kirchnerismo o el gobierno nacional tuvo dos momentos durante la campaña. Primero, cuando decide apoyarlo y le da el sello, como decía Juanpi, a Giacomino para participar, y después cuando se dan cuenta que los números no le daban bien al ex intendente, deciden virar por abajo apoyando a Tomás Méndez. A ver, más que nada para no permitir un triunfo de Macri. Me parece que esa fue la estrategia central. No darle festejo a Macri en el diario del lunes. Entonces, el que estaba más cerca de eso era indudablemente Tomás Méndez y no Daniel Giacomino. Y ahí empieza el apoyo por abajo. Pero no creen que el kirchnerismo tiene dificultades desde el punto de vista de arraigarse como una fuerza militante en Córdoba que entusiasme a la juventud, a los trabajadores. Digo, uno ve y parece mucha disputa de aparatos, ¿no? Y de hecho en esta expresión... Hay mucho cacique. El kirchnerismo en Córdoba tiene mucho cacique y no hay un gran referente, alguien que pueda aglutinar a todos. No pasó con ninguno. A ver, a lo mejor un buen crecimiento entre una elección y otra, lo de Carolina Escoto en el 2013... Y que hasta así ahí se nomás. desinfló, ¿no? Y se desinfló, de hecho nadie sabe nada de Carolina Escoto a día de hoy. Pero no hay grandes resultados del kirchnerismo acá en Córdoba, sacando lo que fue el 2011 para Cristina, pero me refiero con referentes locales. No tiene un gran referente el kirchnerismo en Córdoba. Sí, le ha costado mucho. Es el distrito tal vez más difícil para el kirchnerismo. Le ha costado horrores. La única vez que ganó y que consiguió festejar fue cuando fue aliado con el oficialismo, cuando fue aliado con De la Sota. El resto son elecciones que son mediocres, son realmente muy bajas, y de hecho es un tema que preocupa muchísimo a Scioli, porque contra Macri eventualmente perder 40 puntos de diferencia, 30 puntos de diferencia en Córdoba es muchísima ventaja a escala nacional. Es un tema que realmente preocupa muchísimo. De ahí el intento de Scioli de apostar también a Méndez, ¿no? Como una forma de hacer pie. A ampliar su base. Ruitor decía como lectura de las elecciones que había ganado De la Sota, ¿no? Justamente porque ganó Mestre, y Ruitor es una de las que salió todo el tiempo a denunciar este pacto entre De la Sota y Mestre. ¿Tienen esa lectura? ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que hay un pacto? Creo que fue un muy buen resultado para De la Sota. El pacto que habla Olga y que también lo dice juez, puntualmente es un arreglo del bipartidismo. A ver, Unión por Córdoba conduce provincia y tiene legislatura, el radicalismo tiene las intendencias. En el marco de ese arreglo, lógicamente, está la intendencia capitalina, ¿no es cierto? Lo estoy trasladando a la hipótesis Olga juez.
Bien, me parece que, lógicamente, desde ese punto de vista, De la Sota hizo una muy buena elección. ¿Por qué? Porque sacó del camino a dos rivales políticos como son Juez y Olga, y porque terminó haciendo una buena elección nómina también, que eso también es cierto. 15, 20 días antes, un mes antes, Tito Ómine no estaba instalado entre los 3 primeros ni cerca. Terminó haciendo una buena elección y... A ver, la denuncia del pacto Méndez la puede aclarar si muestra los números del financiamiento de su campaña y no deja lugar a dudas de dónde sacó el dinero para costear tamaña campaña política. Se habla de 10 millones de pesos, nada más y nada menos, en la campaña de Méndez. Él tiene la oportunidad de desmentir todas las versiones y acusaciones sobre un pacto, mostrando números transparentes de lo que costó su campaña, que le rindió en votos, sí, le rindió en votos, pero cómo llegó allí, cómo logró instalarse y cómo logró esa figuración en medios y en demás, bueno, eso lo tiene que mostrar de alguna manera y de esa forma él tiene la ocasión de contestar las sospechas que hay del pacto con De la Sota, con Scioli o con el que sea. Por el otro lado, sin duda, independientemente de cuánto hizo o cuánto el escenario se conspiró a su favor, De la Sota es un gran ganador de la elección capitalina, sin ninguna duda. Y bueno, y De la Sota, justamente, se está discutiendo mucho a dónde van a ir los votos de De la Sota en el marco de las futuras elecciones de octubre. Yo creo que De la Sota, en ese sentido, le cuesta un poco testar todo su capital hacia Massa. La elección municipal fue para De la Sota seguramente una parada para seguir canalizando esos votos en octubre. Por eso sí fue un buen resultado el de Domina, porque de alguna manera mantuvo con ese 18% la expectativa futuro. ¿Pueden ir para Massa ese 18% de Domina? Los votos no se transfieren, es una regla política y se ha confirmado siempre. Con Juez, con De la Sota, con Cristina y Scioli, este año se va a confirmar, no se transfiere. Es muy difícil que el que apoyó a De la Sota en las PASO termine apoyando a Massa. Por una cuestión muy simple, De la Sota ya quedó fuera de carrera. El que está más cerca en las encuestas peronista es Daniel Scioli. La pata gremial, como lo hablaba con él antes de empezar el programa, la pata gremial, la pata peronista, y no se va a inclinar por Macri, va a apostar directamente a Scioli. Entonces es muy difícil que Massa termine absorbiendo ese caudal de votos que tuvo De la Sota en agosto. Hay un viejo dicho en el peronismo que dice que los peronistas siempre son muy solidarios con el ganador. Y bueno, a quienes sientan más cerca de ser el ganador, y van a tender a acercarse. Si Massa no logra instalar una imagen de que puede ser un retador que llegue a segunda vuelta y enfrente a Scioli, se va a diluir fuertemente su capital. Ese es hoy la parada de Massa y está jugando esa carrera ahora. Él quiere mostrarse como el retador en ascenso frente a un Macri desgastado y en bajada. Hay que ver cuánto de eso logra estar vivo al momento de emitir el voto el 25 de octubre. Daría la impresión de que hoy es una estrategia que es la que tiene que emplear, pero que difícilmente logra retener un voto peronista clásico que se va a identificar mucho más con un posible ganador, con alguien con quien pueda acordar. ¿Y cuánto de estrategia hay del oficialismo nacional de subirlo a la pelea a Massa, haciéndole creer que puede llegar? Sí. Porque anula la posibilidad de polarizar con Macri, lo trae a Massa a la pelea, le hace creer, eso es lo que te dice el macrismo hoy, le están haciendo creer a Massa lo que nos hicieron creer a nosotros. Lo suben al ring y se parte el voto opositor en dos. Y termina favoreciendo al oficialismo, obviamente. Le da los 10 puntos que necesita. Tal cual. Esa luz de 10 puntos para ganar en primera vuelta. De todas formas, al kirchnerismo le cuesta seguir sumando, digamos, porque ya con todo, digamos, la franja de los 40 puntos le es muy difícil superarla, porque ya tiene, digamos, un caudal electoral al que no puede seguir seduciendo con la ortodoxia o con el modelo. Por eso necesita de Córdoba, de peronismo y por eso las embajadas que está diagramando el PJ Nacional para Córdoba, digamos, que es trascendental ese segundo distrito electoral, porque la provincia de Buenos Aires está parada, digamos, se ha cristalizado las encuestas y marcan que se repetiría más o menos las proyecciones
de agosto. Eso iba a señalar justamente para terminar, porque ya no tenemos tiempo, pero en el marco de un gobierno de Scioli más abiertamente pejotista, si ustedes ven una mejor relación con el gobierno provincial encabezado por Schiaretti. Sí, eso Me parece que, si que ahí... son dos estilos muy distintos. Sí. El de Schiaretti con De la Sota en provincia y el de Scioli con Cristina en Nación. Son más de consenso ambos. Pero no hace falta especularlo, hay que ver el último gobierno de Schiaretti. Schiaretti acordó con el gobierno nacional. Tal cual. Hace falta simplemente ir al archivo. Además, digamos, el gobierno nacional, digamos, en caso de llegar Scioli a la presidencia, va a necesitar un poco de los diputados que tiene Unión por Córdoba, que llegue a tener Unión por Córdoba. El juego va a ser más acotado, entonces se va, digamos, a reverdecer una relación política. Y esto te lo responde lo escondido que está Schiaretti hace 15 o 20 días. Completamente ausente del panorama político, así es. Bueno, les agradezco muchísimo por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. Gracias a usted.